Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Me llamo Rafael y soy médico. Después de 2 años de luchar contra el desempleo, finalmente vi una luz al final del túnel, en forma de una oferta de trabajo en un remoto pueblo de Chiapas, México. Dado que deseo proteger a los habitantes del pueblo, no daré el nombre del mismo. A pesar de la distancia, no dudé en aceptar. La noche antes de mi partida, tuve un sueño extraño que aún me persigue. Estaba solo en medio de un espeso bosque y a lo lejos, un venado me miraba fijamente. Eso fue todo lo que pude recordar de ese sueño, pero me desperté sudando y temblando, incapaz de volver a dormir. Al llegar al pueblo, fui recibido con calidez. La gente, en su mayoría indígena, parecía genuinamente agradecida de tener un médico en su comunidad. Me asignaron una pequeña y humilde cabaña que se encontraba bastante retirada de las demás casas. Me pidieron disculpas por la ubicación, pero me dijeron que era el único lugar disponible. Agradecí la hospitalidad y comencé a instalarme. A medida que caía la tarde y terminaba de acomodar mis pertenencias, noté algo inusual. Desde la ventana de mi cabaña, pude ver un venado en la distancia. Parecía observarme fijamente como si supiera que estaba ahí. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras recordaba el sueño de la noche anterior. Decidí no prestarle mucha atención y continué desempacando. Al día siguiente, comencé con mi trabajo, atendiendo a los pacientes que venían a mi consulta. Los habitantes del pueblo eran amables y agradecidos, lo que me hizo sentir que había tomado la decisión correcta al aceptar aquel empleo. Sin embargo, la imagen del venado seguía rondando en mi mente como una sombra inquietante. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, eché un vistazo fuera de la ventana y, para mi horror, el venado había vuelto, en el mismo lugar mirándome, pero esta vez sus ojos parecían brillar con una extraña intensidad. Cerré las cortinas de golpe, sintiendo un miedo que no podía explicar. La presencia inquietante del venado continuaba acechándome en las noches siguientes. Su constante mirada fija desde la distancia comenzó a atormentarme. Aunque intenté convencerme de que era solo una coincidencia, no podía evitar sentir que tenía un significado más profundo, como si fuera un presagio de algo siniestro. Las siguientes noches fueron aún peores. El venado siempre volvía al mismo lugar, no siempre a la misma hora, pero sin falta cada día estaba ahí. Cada vez que miraba por la ventana, estaba más cerca. Su presencia se volvió inquietante y el sentimiento de que me observaba constantemente me atormentaba. Comencé a preguntar a los lugareños sobre el venado, pero nadie parecía estar dispuesto a hablar de él. Mis preguntas eran recibidas con miradas evasivas y silencio incómodo. Empecé a sentir que algo no estaba bien en este lugar. Fue entonces cuando las pesadillas comenzaron. En ellas, el venado se acercaba más y más, hasta que podía sentir su aliento frío en mi rostro. Despertaba sudando y asustado, incapaz de discernir entre la realidad y el sueño. Una noche, mientras me encontraba en medio de una de mis pesadillas, pude ver cómo el venado estaba parado al pie de mi cama, mirándome con sus ojos vacíos. Grité y me desperté de golpe, pero cuando miré hacia abajo, ahí estaba el venado, ahora en mi habitación, a solo unos metros de distancia, y pensé que era un sueño. Pero el viento helado entrando por la puerta abierta me dejó saber que era real. Paralizado por el miedo, no podía moverme y el venado avanzó lentamente hacia mí. Sus pezuñas resonaban en el suelo. Cuando estuvo a centímetros de mí, su cabeza se inclinó hacia un lado de manera inhumana y pude ver algo parecido a una sonrisa en su rostro. Luego, en un instante, salió corriendo y desapareció en la oscuridad. Después de que el venado desapareció en la oscuridad, me quedé acostado en mi cama, tratando de recuperar mi aliento y calmar el latido frenético de mi corazón. Aunque la experiencia había sido aterradora, traté de convencerme de que solo había sido un sueño vívido y perturbador. Poco a poco, el miedo se fue disipando y mi mente comenzó a encontrar explicaciones racionales para lo que había sucedido. Pensé que tal vez había dejado la puerta de mi cabaña abierta. Podía recordar la sensación de cansancio que me abrumaba mientras me instalaba, y esa fatiga podría haberme llevado a cometer un descuido.
Los habitantes del pueblo me habían asegurado que no necesitaba cerrar con llave, ya que era un lugar seguro y tranquilo, pero yo solía poner algunas cosas en la puerta para que en caso de que alguien intentara abrirla, éstas cayeran y me alertaran. Mientras reflexionaba sobre esta posibilidad, la idea de que el venado había entrado en mi cabaña comenzó a parecer cada vez más absurda. Estaba seguro de que había cerrado la puerta, aunque carecía de cerrojo. Había hecho todo lo posible para asegurarme de que estuviera bien cerrada, pero las dudas persistían. Recordé que la ventana de mi cabaña también estaba abierta en aquel momento. Aquello era una excepción en el pueblo, ya que la mayoría de las casas no tenían ventanas abiertas y los habitantes me habían explicado que era para mantener el calor fuera y los insectos alejados. Pero ahora, mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido, me di cuenta de que las cosas que solía poner en la puerta no habían caído al suelo. Aquello no tenía sentido. Si la puerta se hubiera abierto por el viento o por algún otro motivo, las cosas deberían haber caído, alertando de inmediato. Mientras mi mente trabajaba en busca de respuestas, una idea comenzó a tomar forma. La única forma en que esas cosas no habrían caído sería si alguien o algo las hubiera sujetado desde el exterior antes de abrir la puerta. Pero aquello era imposible, ¿verdad? El venado que había visto no solo tendría que estar de pie, sino que también tendría que tener manos para realizar tal tarea. La idea era absurda y aterradora a partes iguales. Decidí que tenía que haber una explicación lógica para todo esto y que mi mente cansada había exagerado la situación. Me recordé a mí mismo que necesitaba descansar para estar en plenas facultades para mi trabajo al día siguiente. Después de todo, había venido aquí a ejercer la medicina y ayudar a la comunidad, no a dejarme atormentar por pesadillas y delirios. Cerré los ojos y poco a poco, me dejé llevar por el cansancio. Mi mente finalmente se sumió en la oscuridad de la noche, en la esperanza de que el nuevo día traería respuestas y calma a mi atribulada mente. Al día siguiente, mientras hacía mis consultas habituales, me encontré con un hombre llamado Ikal. Era un hombre de mediana edad, propietario de la única tienda del pueblo. Ikal y yo habíamos entablado una buena amistad desde mi llegada al pueblo, ya que éramos de edades similares y compartíamos muchas conversaciones agradables. Ikal había venido a verme por un dolor de cabeza que lo aquejaba, pero mi semblante cansado y preocupado le llamó la atención. Me preguntó si todo estaba bien. Fue cuando decidí contarle sobre mi extraña experiencia con el venado. Mientras le narraba la historia, podía ver que la expresión en el rostro de Ikal pasaba de la preocupación a la sorpresa y finalmente al entendimiento. Cuando terminé mi relato, me miró con seriedad y me aseguró que aquello que experimentaba no era algo nuevo en aquel pueblo. Sus palabras me desconcertaron, ya que hasta ese momento había considerado la posibilidad de que el venado fuera un fenómeno aislado o incluso una creación de mi mente perturbada. Ikal continuó explicando que a lo largo de su vida en el pueblo, había escuchado historias sobre hombres que bajo la influencia de extrañas circunstancias, tomaban la forma de animales durante la noche. Según las leyendas locales, estos individuos eran conocidos como nahuales, seres con habilidades sobrenaturales que podían adoptar la apariencia de animales. Mi escepticismo se apoderó de mí de inmediato y me burlé de la idea de que el venado que me acosaba pudiera ser una entidad sobrenatural. Ikal no se ofendió por mis risas. Sin embargo, dijo algo que me hizo dejar de reír, y esto fue, que él estaba seguro que aquel venado no se trataba de un nahual. Me dijo que él ya lo había visto un par de veces y estaba seguro que se trataba de algo más maligno. Ikal no proporcionó detalles adicionales sobre su encuentro con el venado y pude ver que el tema parecía afectarle profundamente. A pesar de mi escepticismo inicial, su confianza en lo que había visto me hizo reconsiderar mis prejuicios. Decidí poner a un lado mis dudas y burlas y le propuse a Ikal la idea de cazar al venado juntos. Pensé que sería una manera de enfrentar no solo mi propio problema, sino también el de mi amigo. Ikal pareció sorprendido por mi propuesta, pero finalmente aceptó con una mirada de determinación en sus ojos. Juntos, comenzamos a planear nuestra caza al misterioso venado que acechaba las noches del pueblo.
Sabía que esta casa no sería como ninguna otra. El venado era un enigma que desafiaba la lógica y la razón, y estábamos a punto de embarcarnos en un camino que nos llevaría a lo desconocido, mientras trazábamos nuestros planes. No podía evitar preguntarme si alguna vez encontraríamos respuestas o si nos sumiríamos aún más en las sombras misteriosas que parecían envolver a aquel remoto pueblo. Con la determinación de cazar al misterioso venado, Cal y yo comenzamos a prepararnos para la aventura. Comenzamos investigando las costumbres y patrones de comportamiento de los venados comunes en la región, en un intento de predecir el movimiento del enigmático visitante nocturno. También consultamos a los habitantes del pueblo para recopilar cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el venado y su presencia. Las semanas pasaron y nuestra búsqueda se convirtió en una obsesión. Salíamos de noche con linternas y nuestras armas de cacería. Sin embargo, el venado parecía escurridizo y astuto, siempre justo fuera de nuestro alcance. Nos sentíamos como si estuviéramos atrapados en una pesadilla interminable. Las pesadillas también continuaron. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba en medio de un oscuro bosque, persiguiendo al venado que se alejaba en la distancia. Sus ojos vacíos y su sonrisa inquietante eran ahora parte de mi vida diaria, acechándome tanto en la vigilia como en el sueño. Una noche, ambos decidimos que saldríamos a buscarlo y no volveríamos hasta que estuviera muerto. Nos encontramos cerca de mi cabaña, listos para nuestra cacería nocturna. Cal llevaba consigo los rifles y ambos nos veíamos nerviosos por lo que estábamos a punto de enfrentar. Para aligerar el ambiente tenso, hice algunas bromas sobre cómo esa noche cenaríamos un jugoso venado. También mencioné que mi padre solía llevarme de cacería cuando era niño, lo que me daba cierta experiencia y habilidad con la puntería, aparentemente. Mis palabras lograron su cometido y vi un destello de sonrisa en el rostro de Cal antes de emprender nuestro camino hacia el bosque. La noche estaba oscura, solo iluminada por la tenue luz de la luna. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero parecía que habíamos caminado durante horas. Nuestros pasos se hundían en el suelo húmedo y crujiente de hojas secas y el sonido de la noche estaba inusualmente silencioso. No había el bullicio nocturno de insectos o animales. Solo un silencio inquietante que parecía abrazarnos. En un momento, Cal me hizo notar lo extraño de la situación. Estaba en lo cierto, el silencio que nos rodeaba era desconcertante. Ambos avanzamos con más sigilo. Nuestros oídos estaban atentos a cualquier sonido que pudiera delatar al venado. El ambiente se volvió cada vez más opresivo a medida que avanzábamos en medio de la maleza y las bromas y la conversación habían quedado atrás. Finalmente, mientras avanzábamos con cautela, vi algo moverse entre los árboles a unos metros de distancia. Señalé con urgencia a Cal y ambos nos quedamos quietos, mirando hacia el punto donde había visto el movimiento. El venado estaba ahí, majestuoso y sereno, sus ojos brillaban con un misterio insondable en la penumbra. Cal tomó su rifle y se preparó para disparar, pero antes de que pudiera hacerlo, un estruendo desconocido rompió el silencio de la noche. El venado, asustado por el ruido, corrió en dirección contraria. No pensamos en lo que había causado ese estruendo, solo nos impulsó a seguir al venado a toda prisa, adentrándonos aún más en el espeso bosque. La maleza se volvía cada vez más densa y el sonido de nuestros pasos resonaba en nuestros oídos. Mientras perseguíamos al venado, parecía que nunca íbamos a alcanzarlo, pero continuamos con determinación. Sin embargo, en un momento el venado salió de nuestro campo visual, como si se hubiera desvanecido en el aire. Nos quedamos desorientados y asustados, tratando de comprender lo que acabábamos de presenciar. Nos detuvimos en seco, mirando a nuestro alrededor, pero no había rastro del venado. Habíamos perdido completamente su rastro en medio de la oscuridad del bosque. Nos sentíamos desanimados y confundidos, preguntándonos si alguna vez encontraríamos respuestas a este enigma o si el venado seguiría siendo un misterio que se desvanecería como un sueño al despertar. La noche continuaba su reinado de silencio y nuestra búsqueda parecía haber llegado a un punto muerto. Ambos sabíamos que debíamos regresar al pueblo,
Pero nuestras mentes estaban llenas de preguntas sin respuesta y la sensación de que habíamos presenciado algo que iba más allá de nuestra comprensión persistía en nosotros. Mientras caminábamos, yo escuchaba los pasos de Ikal detrás de mí, aunque no estaba muy seguro de dónde nos encontrábamos, ya que habíamos salido del camino habitual siguiendo al venado. Aún así tenía confianza en mi buen sentido de orientación, por lo que no estaba tan preocupado por eso. Sin embargo, de pronto, un grito ahogado me hizo detenerme en seco. Me di la vuelta rápidamente, solo para darme cuenta que Ikal ya no se encontraba atrás de mí. Me asusté, estaba seguro de que Ikal estaba en problemas. Grité su nombre un par de veces, pero no obtuve respuesta alguna y la preocupación se apoderó de mí. Me quedé ahí, solo en medio de la oscuridad del bosque, sin rastro de Ikal. Sabía que no podía abandonarlo, así que comencé a retroceder por el camino que habíamos seguido, pero mientras avanzaba, me di cuenta de que las sombras del bosque parecían moverse y los sonidos de la noche se volvieron más inquietantes. No podía evitar sentir que algo acechaba en la oscuridad. Mis pasos se volvieron más rápidos y erráticos mientras seguía buscando a Ikal, pero el bosque parecía confabularse contra mí. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor y los susurros del viento se transformaron en murmullos que no podía entender. Me sentía como si estuviera atrapado en un mundo de pesadilla. Seguí gritando su nombre, pero solo obtuve el eco del silencio del bosque como respuesta. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor en busca de algún indicio de su paradero. La oscuridad del bosque se cerraba a mi alrededor y sentía que me estaba perdiendo en medio de la maleza. Fue entonces cuando lo vi. El venado estaba de pie a solo unos metros de distancia, aparentemente tranquilo y sin mostrar signos de agresión. Sin embargo, algo en su mirada y en su presencia me hizo sentir un escalofrío en la médula espinal y revuelo en el estómago. Ni siquiera pensé en disparar. Solo pude gritar desesperadamente el nombre de Ikal, esperando que respondiera. Pero no obtuve respuesta alguna de mi amigo. La angustia me inundó cuando me di cuenta de que estaba solo en medio de la oscuridad del bosque y las lágrimas brotaron de mis ojos. Intenté correr, pero mis piernas parecían no responderme, como si estuvieran ancladas en el suelo. Entonces, los sonidos comenzaron. Eran como gritos de auxilio desgarradores y desesperados, provenientes de todas direcciones del bosque. Parecían ser la voz de Ikal, pidiendo ayuda. Mi mente se nubló de pánico y mientras los gritos resonaban a mi alrededor comencé a retroceder. Mis piernas no me permitieron avanzar mucho y me detuve en medio del silencioso y oscuro bosque, tratando de aclarar mis pensamientos y encontrar una salida a esta pesadilla. La oscuridad era asfixiante y la maleza me envolvía como brazos fríos y húmedos. De pronto, sentí como mi espalda chocaba con algo tibio y peludo. Volteé con horror y me encontré cara a cara con el venado. Estaba de pie, erguido como un humano y me miraba fijamente. Sus ojos tenían un brillo inusual y maligno y en su rostro se insinuaba una sonrisa perversa. Pero lo que me horrorizó aún más fue cuando el venado levantó sus brazos, revelando manos humanas en lugar de pezuñas. Movió sus dedos de manera burlona, como si se estuviera riendo de mí. Un grito escapó de mis labios y salí corriendo tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Mientras corría desesperado a través del bosque, los gritos de Ikal resonaban en mis oídos. Mi mente estaba enloqueciendo y no sabía si lo que había visto era real o una manifestación de mi miedo. El venado, con sus manos humanas, era una imagen que me perseguiría para siempre. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más oscuro y confuso y pronto me di cuenta de que estaba perdido. Los árboles parecían retorcerse y moverse a mi alrededor, como si el propio bosque se burlara de mi angustia. No sabía hacia dónde ir y el miedo me abrazaba con fuerza. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. Me tambaleé, agotado, y miré a mi alrededor en busca de cualquier señal de orientación, pero lo que vi en el claro me heló la sangre. Ikal estaba ahí, tendido en el suelo, inconsciente y herido. Su rostro estaba pálido y su ropa rasgada. Corrí hacia él, temiendo lo peor, pero encontré que todavía estaba vivo. Fue difícil, pero logré salir del bosque junto con Ikal casi al amanecer.
con el corazón aún latiendo con fuerza y las lágrimas secas en mis mejillas. Juré en ese mismo momento que me iría y nunca regresaría a ese pueblo misterioso, pero el recuerdo de aquel venado con manos humanas permaneció en mi mente para siempre. Una pesadilla que me atormentaría cada vez que cerrara los ojos y me sumiera en la oscuridad de la noche. La tranquilidad de la granja donde crecí siempre me pareció normal. Mis padres no eran demasiado dados a la socialización y la casa estaba ubicada en un lugar remoto, lejos de cualquier civilización. Pasé mi infancia tomando clases particulares en casa y acompañando a mi padre en raras ocasiones al pueblo para comprar suministros, aunque este estilo de vida podría parecer extraño para algunos. Para mí era simplemente la forma en que siempre había sido. Mi padre solía comprar muchas cosas en esos viajes al pueblo, y en una de esas ocasiones, me sorprendió gratamente al comprarme una VHS con una película que se convertiría en mi favorita. La película trataba sobre un chico que conocía a un extraterrestre amistoso, con el que lograba establecer un vínculo especial. Esta historia me fascinó y a partir de ese momento, me obsesioné con todo lo relacionado con ovnis y seres extraterrestres. Mis padres alentaban esta nueva pasión, considerando que era saludable que tuviera un pasatiempo. Una noche, decidí pedir permiso para acampar afuera. Mis padres no veían ningún problema, ya que era algo común en nuestro hogar. Como de costumbre, me instalé con mi linterna y mi cuaderno especial, para anotar cualquier movimiento inusual en el cielo. La mayoría de las noches, todo lo que veía eran estrellas brillantes. Pero esa noche sería diferente. Al principio, pensé que era solo una estrella fugaz, pero a medida que lo observaba, noté que descendía con un estruendo a pocos metros de la granja. La curiosidad me impulsó a querer investigar de inmediato, pero mis padres me habían prohibido salir del perímetro designado al acampar, y aún así me acerqué lo máximo posible. Y apunté mi linterna hacia el lugar del impacto. Sin embargo, estaba demasiado lejos para ver algo con claridad, así que decidí esperar hasta el día siguiente. La mañana siguiente, la granja estaba envuelta en un silencio inusual. Mis padres parecían no notar nada fuera de lo común, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que había sucedido la noche anterior. Después de desayunar, me aventuré hacia el lugar donde había visto descender el objeto misterioso. A medida que me acercaba, la atmósfera se volvía más tensa. Al llegar al sitio del aterrizaje, no encontré nada fuera de lo común a primera vista. Sin embargo, al inspeccionar más de cerca, descubrí marcas extrañas en el suelo y algunas ramas rotas. Estaba claro que algo había sucedido ahí. Después de descubrir las extrañas marcas en el suelo y las ramas rotas, sentí una urgencia irresistible de seguir las huellas. Pero, justo cuando estaba a punto de adentrarme en el bosque, mi padre me llamó desde la granja, para que comenzara con las tareas diarias. A regañadientes, dejé de lado mi búsqueda y me dirigí de vuelta a casa. El día pasó rápidamente, entre labores agrícolas y las clases particulares, que seguían siendo una parte importante de mi rutina. No fue hasta ya entrada la tarde que tuve la oportunidad de retomar mi búsqueda en el bosque. Al llegar al lugar del aterrizaje, me di cuenta de que las huellas que tanto me habían intrigado ya no eran visibles. El viento y otros animales que habían pasado por ahí, las habían borrado. No quería rendirme tan fácilmente. Recordaba claramente hacia dónde se dirigían las huellas, así que decidí adentrarme en el bosque, confiando en mi intuición para guiarme. Al principio, el bosque era tan familiar como siempre, lleno de los sonidos de la naturaleza y la luz que se filtraba entre las hojas. No sentía miedo, ya que solía aventurarme ahí para recolectar frutas silvestres. Sin embargo, a medida que caminaba más profundo, el ambiente cambió. La atmósfera se volvía asfixiante, como si el mismo bosque estuviera observándome. A pesar de la incomodidad creciente, seguía adelante, impulsado por la curiosidad y el deseo de encontrar respuestas. Caminé por un largo rato, hasta que llegó un momento en el que el ambiente se volvió casi insoportable. La densidad del bosque parecía cerrarse a mi alrededor y comencé a dudar de mi decisión de adentrarme aún más.
Cada paso se volvía más difícil, como si algo intentara frenarme. Fue entonces cuando la sensación de ser observado se intensificó. Y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Decidí que lo mejor era dar marcha atrás y regresar a casa, pero mientras lo hacía, el sentimiento de ser vigilado no disminuyó, al contrario, parecía aumentar con cada paso que daba. En un momento escuché el sonido nítido de una rama romperse tras de mí. Instintivamente, me giré para ver qué era. Lo que vi me dejó sin aliento. Se trataba de una silueta extraña, como la de un hombre adulto, la cual se destacaba entre los árboles. Sin embargo, algo estaba terriblemente mal. Su cabeza parecía deformada y extraña, como si no perteneciera a un ser humano, y en ese momento, el miedo se apoderó de mí. Y sin esperar a ver más comencé a correr de vuelta a casa. El sonido de pisadas resonaba detrás de mí y la sensación de que algo me perseguía aumentaba mi velocidad. No me atreví a mirar atrás y solo corrí lo más rápido posible. Cuando finalmente llegué a la seguridad de mi hogar, miré hacia atrás pero no vi nada. El bosque estaba tranquilo, como si nada hubiera sucedido. Esa noche, me acurruqué en mi cama, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de experimentar. Mi encuentro con ese ser se había convertido en una experiencia aterradora y desconcertante. Me cuestioné que si lo que vi en verdad era un extraterrestre o había sido simplemente un monstruo. La dualidad de mis experiencias con lo desconocido dejó una inquietud persistente en mi mente, y mientras intentaba dormir esa noche, mis pensamientos se perdían en las sombras que se extendían por la habitación y el crujir de la madera vieja se mezclaba con el susurro del viento. Fue entonces cuando entre los susurros nocturnos percibí unos sonidos extraños provenientes fuera de mi habitación. Mis sentidos se agudizaron y me asomé cautelosamente, pero la oscuridad reinante me impedía ver más allá del umbral. La granja, que normalmente estaba sumida en un silencio absoluto por la noche, parecía cobrar vida. Mis ojos se esforzaban por captar cualquier indicio de movimiento, pero la negrura fuera de mi habitación era impenetrable. De repente, el sonido del ladrido de un perro cortó el aire, rompiendo la quietud nocturna. Reconocí el ladrido inconfundible de nuestro perro, que en realidad pertenecía a mi padre y pasaba la mayor parte del tiempo a su lado. La sorpresa y la preocupación se apoderaron de mí, ya que este perro raramente ladraba sin motivo aparente. Mi curiosidad me impulsó a salir de la habitación y dirigirme hacia el origen de los ladridos. Descendí las escaleras en silencio, intentando no hacer ruido para no alertar a quien quiera que estuviera afuera. Al llegar al patio, vi al perro plantado frente a unas pacas de alfalfa, con sus orejas alerta y su mirada fija en algo que escapaba a mi visión. Fue entonces cuando la quietud de la granja se vio interrumpida por un suceso extraño. Sin previo aviso, las pacas de alfalfa perfectamente apiladas se derrumbaron con un estruendo, rompiendo la paz de la noche, como si algo invisible hubiera decidido desencadenar el caos en medio de la tranquilidad nocturna. El sonido reverberó en la oscuridad y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El perro, ahora en guardia, seguía mirando fijamente el lugar donde antes se encontraban las pacas de alfalfa. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba entender lo que acababa de presenciar. ¿Era acaso el mismo ser extraterrestre que había encontrado en el bosque o era algo más, algo completamente incomprensible? Después del estruendo, la granja quedó sumida en un silencio sepulcral y el perro seguía alerta, pero no emitía ningún sonido. Mis ojos escudriñaban la penumbra, pero no había nada que pudiera ver. Decidí regresar a la casa, después de que el perro se tranquilizara. A pesar de la inquietud que se aferraba a mi mente, no podía evitar sentir una extraña conexión entre todos los eventos de las últimas noches. ¿Había algo más en juego de lo que podía comprender? ¿O eran simplemente coincidencias extrañas que desafiaban cualquier explicación lógica? A medida que regresaba a mi habitación, la incertidumbre me acompañaba. Cerré la puerta con cuidado, pero la sensación de que algo estaba observándome persistía. Me sumergí en la oscuridad de la noche, preguntándome qué otros misterios ocultos aguardaban en las sombras de la granja. Y si alguna vez podría descubrir la verdad detrás de estas experiencias inquietantes.
Pasaron 3 días desde la última serie de eventos misteriosos y durante ese tiempo, la granja parecía haber vuelto a la normalidad, todo transcurría con la calma rutinaria que solía caracterizar nuestra vida, y empecé a cuestionar si todo lo que había experimentado había sido simplemente producto de mi imaginación y ansias de lo extraordinario. Sin embargo, una sensación persistente de inquietud seguía agazapada en mi interior, como si el universo estuviera a punto de revelar algo más. Decidí dejar atrás mis dudas y en un intento de reconciliación con mi propia curiosidad, opté por acampar afuera una vez más. El campamento transcurrió sin incidentes notables y comencé a creer que había exagerado todo en mi mente, hasta que de repente, los ladridos frenéticos de nuestro perro volvieron a cortar la tranquilidad de la noche. Mis sentidos se agudizaron de inmediato y me dirigí hacia donde provenía el ruido. El perro estaba frente a uno de los corrales vacíos, ladrando con una intensidad que indicaba algo más que una simple alerta, parecía querer atacar pero su cadena se lo impedía. Avancé en esa dirección con mi linterna en mano, temblando por la anticipación de lo que podría encontrar. Comencé a lanzar pequeñas piedras en un intento de llamar la atención del perro. El sonido de las piedras golpeando el suelo se mezclaba con el eco de los ladridos y de repente, una de las piedras que arrojé fue de vuelta hacia mí. La sorpresa me congeló en el lugar mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué más, iluminando el interior del corral con mi linterna. Fue entonces cuando mis ojos se encontraron con otro par de ojos, profundos y oscuros como aceitunas, que me miraban fijamente desde la penumbra. La figura apenas visible se mantenía inmóvil. Pero la intensidad de su mirada me hizo retroceder un paso. El miedo se apoderó de mí y retrocedí rápidamente hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta con fuerza detrás de mí, sintiendo la tensión en el aire. Mis pensamientos se agitaron en una mezcla de confusión y temor y pasé la noche sin poder conciliar el sueño, preguntándome qué ser extraño habría estado en el corral esa noche. Al día siguiente, mi padre notó mi incomodidad y cuestionó por qué había dejado todas mis pertenencias de acampar afuera, si finalmente había dormido dentro de la casa. Me quedé en silencio, incapaz de articular lo que realmente había sucedido. No podía enfrentar la posibilidad de que mi familia creyera que mi obsesión por los extraterrestres me estaba volviendo loco y opté por ocultar la verdad, alegando que simplemente había cambiado de opinión sobre acampar afuera. A pesar de mis esfuerzos por volver a la normalidad, la presencia de esos ojos oscuros en el corral seguía atormentando mi vida. Me encontraba en una encrucijada entre la curiosidad y el miedo, preguntándome si debía aventurarme a descubrir la verdad detrás de estos eventos inexplicables o si era más seguro dejar que el velo de lo desconocido permaneciera intacto. Las noches siguientes estuvieron marcadas por una mezcla de duda y curiosidad. Me encontraba en una encrucijada emocional, debatiéndome entre el miedo y la fascinación por lo desconocido, recordando los encuentros pasados. Me di cuenta de que aquel ser extraterrestre no había intentado lastimarme en ninguna ocasión. En lugar de eso parecía haber buscado algún tipo de conexión, alguna forma de comunicación que escapaba a mi comprensión. Inspirado por la película que tanto me había gustado, decidí acercarme con más valentía a lo inexplicable. Una noche en la que volví a acampar afuera, dispuesto a enfrentar lo desconocido y encontrar respuestas que mi mente ansiosa tanto deseaba. Mientras esperaba pacientemente a que el perro alertara con sus ladridos, sentí la quietud de la noche envolviéndome. Estaba a punto de caer en un sueño inquieto, cuando de repente, los ladridos del perro rompieron la tranquilidad nocturna. Salí de mi tienda apresuradamente y esta vez con la determinación de enfrentar lo que sea que estuviera causando tanto alboroto. El perro estaba nuevamente frente a las pacas de alfalfa, sus ladridos llenaban el aire. Me acerqué con cautela, recordando los ojos oscuros que me habían mirado fijamente desde el corral. Esta vez decidí probar una aproximación diferente y con voz suave, comencé a decirle a lo que fuera que estaba ahí que no debía tener miedo, que yo era bueno. Mientras hablaba, dejaba algunos caramelos en el suelo, esperando que la oferta de dulces pudiera calmar los ánimos. Sin embargo, este no parecía responder a mis palabras ni a los caramelos.
Continué intentando establecer una conexión, explicándole que no era una amenaza, sino alguien que buscaba entender. Pero el silencio persistió y eventualmente me vi obligado a retirarme a mi tienda, con la incertidumbre todavía colgando en el aire. Al despertar al día siguiente, algo en el aire parecía diferente. Mientras salía de la tienda, noté que los caramelos que había dejado la noche anterior ya no estaban donde los había colocado. Una mezcla de alivio y emoción se apoderó de mí. La ausencia de los dulces indicaba que algo, alguien o alguna presencia había respondido a mi intento de comunicación. Aquella mañana, mientras inspeccionaba el área donde dejé los caramelos, no podía evitar sentir una extraña conexión con lo desconocido. Mi mente divagaba entre teorías sobre quién o qué podría estar detrás de estos misterios, pero una cosa era segura: algo en la granja había cambiado, con renovada determinación. Decidí continuar explorando esta nueva relación, sabiendo que las respuestas podrían llevarme a comprender el verdadero alcance de lo inexplicable que se escondía entre las sombras de la granja. Una noche, mientras me sumía en la quietud del campamento, los ladridos del perro resonaron en la oscuridad. Salí de mi tienda con la linterna en mano, preparado para enfrentar lo desconocido. El perro, fiel a su deber, señalaba hacia el mismo corral de las pacas de alfalfa. Entonces, en la penumbra, pude distinguir la forma de la criatura. Esta vez la visión era más clara, aunque aún envuelta en una especie de neblina etérea. La criatura no parecía tener una parte trasera definida. Era como si careciera de dimensión en esa dirección. Mis ojos se entrecerraron incrédulos ante lo que veían. Parecía una criatura sin dimensiones. Algo que desafiaba la lógica y las leyes conocidas de la realidad. La parte que sí tenía era muy similar a un ser humano común. Sin embargo, su cabeza era un poco irregular y sus ojos carecían por completo de otro color que no fuera negro. Su piel, aunque no podía verlo bien por la oscuridad, parecía ser de un tono gris, y tenía unas extremidades muy largas y terminaban en garras. Me quedé ahí, parado a una distancia segura, intentando procesar la visión ante mí. La criatura, si es que se le podía llamar así, parecía moverse de una manera que desafiaba toda comprensión. Cada vez que intentaba enfocarla completamente, se desvanecía sutilmente en la oscuridad, como si su forma estuviera siempre en un estado de cambio constante. Mi mente se debatía entre el temor y la fascinación, pues la criatura no parecía representar una amenaza, al menos hasta ahora, inspirado por la idea de que quizás, al igual que en la película que tanto amaba, esta entidad buscaba algún tipo de conexión. Así que decidí dar un paso adelante. Comencé a decirle que no debía temer, ya que no le haría daño. A medida que hablaba, dejé algunos caramelos en el suelo, recordando la respuesta positiva que obtuve la última vez. Sin embargo, la criatura no reaccionó. Mis palabras se perdieron en el silencio de la noche y los dulces permanecieron intactos en el suelo. Confundido, me retiré a mi tienda, preguntándome si lo que acababa de presenciar era real o simplemente una manifestación de mi propia imaginación. Al día siguiente, mientras revisaba el área donde había visto a la criatura, encontré los caramelos exactamente donde los había dejado. La incertidumbre persistía, pero también lo hacía mi determinación de descubrir la verdad detrás de aquellos misterios. 2 noches después de mi último encuentro con la criatura sin dimensiones, decidí volver a intentar hacer contacto. Esta vez me coloqué estratégicamente a un lado del perro, esperando pacientemente a que la criatura se hiciera presente. La espera dio sus frutos, ya que el perro comenzó a ladrar señalando la presencia de la entidad que parecía acercarse a nosotros. La tensión en el aire era palpable, mientras observaba cómo la figura se movía en la oscuridad. A pesar de mis intentos anteriores de comunicación, no sabía cómo actuar ni qué decir. Antes de que pudiera formular una estrategia, un presentimiento oscuro se apoderó de mí. Dio un par de pasos hacia atrás, mientras el perro continuaba ladrando frenéticamente. Fue entonces cuando algo horrible sucedió. La criatura se abalanzó contra el perro, cubriéndolo casi como si fuera un cobertor. La escena me dejó paralizado, incapaz de comprender la brutalidad de lo que estaba presenciando.
El perro emitía chillidos desgarradores y el sonido de la criatura devorándolo resonaba en la oscuridad de la noche. La forma en que la criatura consumía al perro era grotesca, recordando la manera en que una estrella de mar se alimenta, emitía ruidos extraños y desconcertantes mientras llevaba a cabo su acto macabro. Mi mente, en un estado de shock, tardó un momento en procesar lo que estaba sucediendo. Finalmente, logré liberarme de mi escondite y corrí hacia la casa para despertar a mis padres. Mis palabras salieron apresuradas, tratando de explicar la horrenda escena que acababa de presenciar, pero cuando finalmente lograron salir de la casa y llegaron al lugar, ni la criatura ni el perro estaban a la vista. Desde ese día, la granja quedó sumida en un silencio inquietante. Mis padres, al principio incrédulos, aceptaron la desaparición del perro como un misterio sin resolver. Sin embargo, yo sabía la verdad, y aunque era una verdad que desafiaba toda lógica y explicación racional, aquella criatura sin dimensiones había mostrado su verdadera naturaleza esa noche, dejándome con cicatrices imborrables en la memoria. A pesar de mis esfuerzos por comprender lo que había sucedido, la criatura nunca volvió a mostrar su presencia de la misma manera. Sin embargo, cualquier intento de tener otro perro en la granja terminaba en desapariciones inexplicables. Los caninos llegaban a la familia con alegría, pero desaparecían misteriosamente pocos días después. A medida que crecí, llevé conmigo la inquietante certeza de que aquella criatura sin dimensiones aún acechaba la granja, y sus encuentros pasados se convirtieron en recuerdos oscuros y perturbadores, que nunca pudieron ser borrados por el paso del tiempo. La granja, una vez llena de secretos misteriosos, se volvió un lugar sombrío, marcado por la ausencia de los perros, que se convirtieron en víctimas de lo inexplicable. Hasta la fecha, no he vuelto a ver a la criatura, pero la sombra de su presencia persiste en la granja, recordando que algunos misterios no pueden ser resueltos y que hay criaturas que desafían las leyes conocidas de la realidad. La historia de la criatura sin dimensiones se convirtió en un relato transmitido entre generaciones. Un recordatorio de que en los rincones más oscuros de lo desconocido aguardan secretos que desafían la comprensión humana. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.